Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a los que llegaron temprano. El día de hoy empezamos el módulo gastrointestinal y la primera charla tiene el honor de iniciarla Lucía Medina, quien no conozco personalmente, pero es la fellow de primer año de la Universidad del Bosque. Va a ser su primera presentación. Bienvenida y pues adelante. Hola, doctor, gracias. Bueno, entonces vamos a empezar con un tema muy interesante, que es falla intestinal. Y el tema que vamos a tratar, pues, es inicialmente definir qué es falla intestinal, hablar como las realidades de la falla intestinal, de fisiopatología, entender las manifestaciones clínicas pues, de un paciente en estado crítico, cómo podemos acercarnos al diagnóstico y finalmente relacionar esto con el manejo. Entonces, la definición de falla intestinal es la reducción de la función intestinal por debajo del mínimo necesario para que haya una adecuada absorción de macronutrientes, agua o electrolitos, y eso va a hacer que el paciente requiera una suplementación intravenosa para mantener un adecuado estado de salud y o crecimiento. Entonces, para que haya una adecuada función del intestino requiere que haya una masa funcional eritrocitaria que nos permita pues tener un balance proteico, energético, hídrico, electrolítico de micronutrientes, y que si no se logra ese balance pues vamos a necesitar entonces un soporte nutricional por vía parenteral. Es pues una situación relativamente frecuente, sino que pienso que uno, digamos que al no conocerla y no la tiene mucho en cuenta, y pues vamos a ver más adelante que se manifiesta muy común en nuestros pacientes en estado crítico, más o menos en el 59% de los pacientes que ingresan en la unidad. Y pues es me escribe hace más de 30 años, en el que describen que hay episodios transitorios de isquemia de la mucosa superficial que no es por fenómenos oclusivos, que más o menos se presenta en el 80% de los pacientes y que lleva a falla orgánica múltiple. Entonces es un paciente en el que el intestino sufre vasoespasmo, no tiene un adecuado flujo sanguíneo, el intestino sufre por enfermedad de pequeño vaso, hay trombosis de la circulación portal. Todo eso lleva a que haya una isquemia de la mucosa, y tanto los ácidos biliares, las enzimas proteolíticas y las bacterias y las toxinas que están en el lumen del intestino pasen a través de una mucosa intestinal que está alterada y lleguen hacia el estómago, hacia la vesícula biliar, hacia el intestino delgado y hacia el colon, y causan lesiones sistémicas como los síndromes de reperfusión en el intestino delgado, en el colon la diverticulitis y peritonitis, y que todo eso nos puede llevar a un estado de falla orgánica múltiple, sepsis, y pues a mayor compromiso de un paciente crítico. Entonces es una entidad ya descrita que tiene ya pues digamos que una descripción muy clara de su fisiopatología. Entonces, empezando a describir la fisiología, pues entendí cómo es la anatomía del intestino delgado, que están las criptas, que son unas áreas donde hay unas células madres que van a madurar y van a hacer que mientras que maduren formen una capa única de células epiteliales que forman la vellosidad. En esta capa de células epiteliales, pues no solo están las células, los enterocitos, que son las células que absorben los nutrientes, sino que hay células que producen moco y sustancias que protegen pues contra patógenos, eh, y también sustancias, por ejemplo, como la inmunoglobulina que va a estar acá dentro de una capa de moco que protege a estas células frente a los ácidos biliares y frente a todas las enzimas que produce el páncreas. Además, vemos que la vellosidad tiene una circulación como en paralelo, una arteria que sube y una arteria que baja, que cuando el paciente, por ejemplo, está en un estado de shock o un estado de bajo gasto, la primera circulación que sacrifica el organismo, pues es la circulación esplácnica. Entonces,
la parte que más se afecta durante la hipoperfusión y la hipoxia, pues es la punta de la vellosidad. Acá es donde va a empezar un fenómeno de isquemia y la vellosidad empieza a sufrir cambios histológicos que van a afectar la función de esa vellosidad. Por otro lado, pues además de que tenemos la capa de células epiteliales, la capa de moco de microbiota, que tiene muchas funciones en la digestión, que además promueve la proliferación de estas células intestinales y además facilita la diferenciación de esos enterocitos, previene que haya colonización por patógenos que puedan afectar al organismo, facilita la educación del sistema de la mucosa del tejido gastrointestinal y pues también ayuda a producir ácidos grasos de cadena corta, que es como una fuente de energía para el organismo y en general mantiene la homeostasis del intestino. Pero cuando el paciente está en un proceso de estrés, por ejemplo, un trauma, una quemadura, una cirugía mayor o el estado de shock, entonces al sufrir isquemia, esas vellosidades se denudan, empiezan a perder las células epiteliales, estos enteroncitos empiezan a disfuncionar, entonces no hacen una adecuada absorción de los micronutrientes, de los nutrientes, se pierde la barrera gastrointestinal y las sustancias que están en el lumen de la mucosa del intestino delgado, como las bacterias, como los productos de esas bacterias o el DNA de esas bacterias, como las enzimas pancreáticas, van a atravesar el epitelio y van a llegar hacia la circulación sistémica y van a causar diferentes situaciones que ya más adelante les voy a comentar. Y pues esa microbiota se altera y hace que se colonice por especies patógenas que también van a afectar al organismo. Entonces, la barrera intestinal, pues, eh, digamos, no solo es la unión de la unión estrecha y por diferentes proteínas que comunican entre sí las células epiteliales y que evitan que pasen sustancias desde el lumen hasta la lámina propia, hasta la submucosa de las células epiteliales, sino que también está formado por la capa de moco, está formado por células productoras, está formado por pues, la lámina propia, como así, y pues es una barrera, como su nombre lo dice, que proteja al organismo y contra todas las sustancias, contra el pH y contra todas las productos de las bacterias que están en el lumen. Pero entonces el paciente cuando entra en un estado crítico, como ya se los mencioné, el trauma, quemaduras o cirugía, esta barrera pierde su homeostasis normal. Entonces se denudan las vellosidades y las células epiteliales pues pierden como su organización usual. Todas las microbiotas y las sustancias que producen estos microorganismos acá del microbioma entran hacia la submucosa de la vellosidad y se empiezan a presentarse las células inflamatorias como los neutrófilos, como los linfocitos, que van a generar citoquinas y sustancias proinflamatorias que van a ir hacia la circulación sistémica. Entonces vamos a encontrar pues, marcadores de respuesta inflamatoria elevadas y sustancias que se elevan cuando hay necrosis de los enterocitos, que ya más adelante voy a hablar de estas sustancias y de la citrulina. Otro punto importante es que pues en la fusión del tejido gástrico normal, entonces tenemos todas las enzimas pancreáticas en el lumen del intestino delgado, tenemos los ácidos biliares que permiten hacer todo el proceso de digestión, tenemos los lípidos y los macronutrientes y que cuando hay una inflamación sistémica y se altera toda la vellosidad, entonces estas enzimas proteolíticas y las lipas y los ácidos biliares penetran a través del epitelio dañado y van a hacer que se produzcan sustancias proinflamatorias que van a ir hacia la circulación portaria, hacia la circulación sistémica y van a causar una respuesta inflamatoria generalizada. Y acá es un poquito más claro que
Uno, por ejemplo, entonces, al atravesar esas sustancias, al atravesar el epitelio de la mucosa intestinal, pues primero van a llegar hacia el hígado y el hígado va a intentar contener estas sustancias a través de las células de Kupffer, activando los receptores Toll-like receptor, y estas células van a aumentar citoquinas proinflamatorias como el TNF-alfa, la interleuquina 1 beta, la interleuquina 6, la interleuquina 17B, que todas son sustancias proinflamatorias que van a alterar aún más el epitelio intestinal y además van a viajar a toda la circulación sistémica y van a causar directamente daño a nivel pulmonar, a nivel pancreático, a nivel incluso pues del miocardio, o sea, es un compromiso sistémico generalizado. Y otro mecanismo por lo que las sustancias inflamatorias también causan daño pulmonar es porque a través de la circulación linfática que drena directamente en el conducto torácico, ahí viajan sustancias inflamatorias y células inflamatorias que van a causar un compromiso pulmonar local y hace que este pulmón entre en un proceso inflamatorio y en SDA. Otro punto importante de la fisiopatología de la falla intestinal es que pues, se pierde el equilibrio del epitelio intestinal y este epitelio intestinal pues, al entrar en apoptosis aumenta la permeabilidad y pierde su función de barrera, hace que se pierda el microbioma sano, el microbioma que es normal y las bacterias patológicas empiezan pues, a hacer disrupción y causen sustancias inflamatorias que van a entrar al huésped a través de la circulación sistémica y van a causar un compromiso sistémico mucho más grave. No solo son las bacterias y su DNA, sino también sustancias como el lipopolisacárido bacteriano que va a causar una respuesta inflamatoria sistémica del paciente. Además, este es un intestino pues que tiene una menor movimiento, entonces va a estar más expuesto a bacterias patógenas y a sustancias tóxicas que tienen esas bacterias patógenas y entonces pues tiene más riesgo de hacer un compromiso sistémico. Entonces se habla que en ese lumen bacteriano hay un sobrecrecimiento bacteriano en el que proliferan bacterias que pues no son las normales, que alteran la digestión y alteran la absorción de nutrientes, como los estreptococos, la Escherichia coli, Bacteroides y lactobacillus. Estas bacterias, además de que alteran la absorción de nutrientes, causan cambios inflamatorios en la mucosa intestinal eh, y pasan hacia la circulación sistémica también, un fenómeno que se conoce como traslocación bacteriana y pueden producir sepsis secundario pues, al paso de bacterias a la circulación. También estas sustancias tóxicas de las bacterias hacen que pasen a la circulación portal y el hígado empieza a generar muchas citoquinas que hace que ese mismo hígado entre pues, en un estado de fibrosis y puede llevar incluso a compromiso del hígado, inflamación, esteatosis y finalmente cirrosis. Em, pues digamos que los factores que predisponen a que un paciente tenga mayor sobrecrecimiento bacteriana son anatómico, que un paciente que, por ejemplo, no tenga la válvula ileocecal o las asas ciegas y las estenosis, y factores funcionales como una dilatación y enlentecimiento intestinal y el uso de medicamentos bloqueadores de calcio y antidiarreicos. Entonces el intestino pues pierde toda su función, pierde su protección de barrera, tiene una microflora alterada, las células inflamatorias pues ya cambian hacia las células que protegen hacia un mayor compromiso de neutrófilos y macrófagos, hay mayor producción de inflamadores, de mediadores inflamatorios, entonces pierde toda su capacidad de protección y pues es más susceptible a complicaciones sistémicas. Entonces se dice que pues, el intestino es como una fuente, se ha descrito como una fuente o como el que puede causar una enfermedad crítica como sepsis o como disfunción orgánica múltiple. Y pues eso lo vemos acá, en el que no solo pues, la alteración en la absorción se altera,
la homeostasis de los ácidos biliares también se altera, lo cual hace que el paciente esté en un estado de malnutrición. El paciente hace intolerancia a la alimentación enteral y pues eso va a hacer que el intestino sufra compromiso, no solo como un síndrome de obstrucción del colon, sino que también ese intestino pueda, por el compromiso y por su inflamación, pueda entrar pues, en un daño tan grave como perforación. El movimiento alterado del intestino gastrointestinal hace que haya pues, mayor compromiso sistémico también por sangrado, úlceras, favorece la translocación bacteriana, haciendo que el paciente sea más susceptible a un proceso de sepsis. Y pues el paciente va a entrar en un estado como de respuesta inflamatoria múltiple que lo vamos a encontrar como acidosis múltiple, un intestino que se va a inflamar y va a ser más difícil su recuperación y su manejo y que haya una adecuada aceptación a la nutrición enteral. Y todo eso va a promover que la respuesta inflamatoria pase hacia órganos distantes, además del intestino, que el paciente entre en un estado de disfunción orgánica múltiple y va a pasar serios compromisos sistémicos. Y este pues, es un dibujo que me parece bastante, pues no sé, muy esquemático, pero más que en relación a la falla intestinal aguda, por ejemplo, del paciente crítico, es un artículo sobre la falla intestinal del paciente con intestino corto, pero me parece que explica por órganos muy bien como muchas de las alteraciones que se presentan en la falla intestinal. Entonces, uno, que se pierde la permeabilidad, que se aumenta la permeabilidad del intestino y las bacterias y los productos de inflamación pasan y se absorben hacia la circulación sistémica, pues dependiendo del compromiso que haya del yeyuno, del ilion o del colon, pues van a haber algunas alteraciones metabólicas importantes, unas sustancias que no se van a absorber adecuadamente dependiendo de donde haya más compromiso, que el páncreas puede entrar en insuficiencia. Si las sustancias inflamatorias viajan hacia la vesícula biliar, pues el paciente puede presentar colelitiasis, que no hay una adecuada absorción de vitaminas como vitamina B12, que el hígado pues como recibe como es el primer órgano que recibe las sustancias inflamatorias, pues va a entrar en un proceso de inflamación, de colelitiasis, de fibrosis y puede llegar incluso hasta cirrosis, que estos pacientes como los estamos manejando por nutrición parenteral, la mayoría de ellos requieren accesos centrales y que estos accesos centrales nos pueden favorecer las infecciones sistémicas y que hay que tener un cuidado especial o definir una línea, una línea para la administración de nutrientes parenterales con especial cuidado y que pues, el estómago produce entra en un estado de producción excesiva de gastrina, entonces esto va a hacer también que el paciente tenga intolerancia a la alimentación enteral. Entonces es un gráfico muy esquemático sobre cómo podemos actuar en diferentes órganos, pues más adelante en el tratamiento médico. Entonces, las manifestaciones clínicas, entonces, pues la falla intestinal bien puede ser de causa primaria cuando hay una enfermedad directa gastrointestinal o una lesión, por ejemplo, una peritonitis, pancreatitis, una hepatitis, una cirugía abdominal o un tramo abdominal, o secundaria, porque cuando un paciente está en una condición crítica y por el bajo gasto y la hipoperfusión y la hipoxia, pues el intestino sufre, o por ejemplo, como en el estado por reanimación. Digamos que en el cuidado intensivo vamos a encontrar pues más frecuente los pacientes con falla intestinal aguda, que pues bien puede ser como secundario al estado de bajo gasto, al shock o al de falla orgánica múltiple, o paciente que tiene en la fase aguda del síndrome de intestino corto, pues que requiere un manejo especial. Pero pues también tenemos pacientes que entran a cuidado crítico, los pacientes con el síndrome de intestino corto, que ya tienen meses o años pues, de esa situación clínica y presentan complicaciones muchas veces relacionadas con infecciones asociadas al catéter o por su estado de nutrición que no es el óptimo, tienen mayores complicaciones frente a cualquier insulto, por ejemplo, una neumonía. Entonces, pues son situaciones que nos vemos enfrentados muy frecuentemente. La presentación clínica entonces va desde el riesgo de desarrollar
disfunción intestinal hasta el paciente que presenta por su compromiso isquemia o necrosis intestinal. Entonces, el grado 1, el paciente que está en riesgo de desarrollar, pues va a tener una clínica de náuseas, vómito, un intestino que se ve, un abdomen que se ve distendido con ausencia de ruidos intestinales y que tiene una motilidad disminuida. Entonces, es un paciente que requiere líquidos intravenosos y limitar esa idea que muchas veces tenemos de suspender la alimentación enteral sin tratar de garantizar que ese intestino reciba un aporte enteral precoz, ojalá 24 a 48 horas, evitar fármacos que alteren la motilidad del aparato gastrointestinal como los opioides para que haya un adecuado vaciamiento gástrico. El grado 2 es un paciente que tiene disfunción gastrointestinal que manifiesta como eh, el residuos gástricos elevados, a tener una presión intraabdominal más aumentada, una PIA entre 12 y 15, y que puede presentar sangre en las heces o en el contenido gástrico. Entonces, lo que hay que hacer es, uno, hacerle seguimiento a esa presión intraabdominal, eh, mejorar la motilidad del tracto gastrointestinal con medicamentos prokinéticos, mantener o continuar la nutrición enteral y si el paciente pues tiene un residuo gástrico elevado, tratar de progresar pequeños aportes de nutrición enteral y si el paciente tiene una gastroparesia no tolera, pues avanzar una sonda para una alimentación postpilórica. El grado 3 que ya es como tal la falla intestinal, el paciente con una presión intraabdominal más elevada, entre 15 o 20, con una presión de perfusión abdominal menor a 60, que tiene una intolerancia completa a la alimentación enteral y que hay que tener un adecuado seguimiento y monitorización de la presión intraabdominal, porque pues el paciente puede requerir incluso manejo quirúrgico. Se debe ya iniciar una nutrición parenteral precoz para evitar que el paciente entre en un desplome nutricional y ojalá que se pueda hacer un manejo nutricional mixto, en el que además de la nutrición parenteral precoz se pueda hacer un aporte enteral, eh, pues desafiando al intestino. El grado 4 pues es un intestino que ya tiene un grado de sufrimiento severo que entra incluso en isquemia y necrosis, entonces el paciente ya está en un estado de disfunción orgánica múltiple y choque y con riesgo muy alto de muerte, pues este paciente probablemente ninguna de las medidas o manejos médicos vaya a funcionar y requiera una laparotomía de urgencia. eh, colónica. Y pues es importante entender que los síntomas gastrointestinales están relacionados con la supervivencia en la UCI, que por ejemplo en este artículo del 2013, los pacientes que tenían menos de 3 síntomas gastrointestinales en la primera semana de la unidad de cuidado intensivo tenían una supervivencia mucho mejor que los pacientes que tenían más de 3 síntomas de disfunción gastrointestinal durante la primera semana. Y este pues es digamos, como un score que no tiene mucha validez, pero me parece importante que nosotros tengamos en cuenta que no solo son los síntomas gastrointestinales los que uno debe tener en cuenta en el paciente, sino que también la difusión gastrointestinal va a hacer que el paciente tenga un lactato elevado, que es importante siempre vigilar el residuo gástrico, que si nosotros vemos que durante la estancia del paciente no, si no podemos progresar la nutrición enteral y que pueda garantizar más del 60% del aporte, pues es un paciente que tiene un compromiso grave intestinal, un paciente que no hace deposiciones y que cada día que pasa pues en ausencia de deposiciones, el paciente pues va a entrar en una distensión abdominal y en un síndrome de como parecido a una obstrucción intestinal que va a afectar más al intestino, pues que esto tiene que tener una importante consideración que no siempre le tenemos, que la diarrea no siempre significa que el paciente tenga algo asociado a infeccioso intestinal, sino que está relacionado con que a pesar de que le estamos dando un aporte nutricional, el paciente no está absorbiendo y que ese intestino está sufriendo y que está relacionado con la frecuencia de las deposiciones y pues que los ruidos intestinales y un abdomen muy distendido y timpánico pues nos deben alertar. Entonces, pues manifestaciones clínicas, muchas de las que vemos en nuestros pacientes en estado crítico, independientemente de que tengan pues la causa inicial sea gastrointestinal o no, un paciente que refiere dolor abdominal,
pues que hay que manejar el dolor, una distensión abdominal, hacerle un seguimiento del perímetro abdominal y si vemos que la distensión es marcadamente significativa, hay que medir la presión intraabdominal para hacer un abdomen que es timpánico porque pues tiene mayor contenido de aire. Va incluso puede presentar cambios en la coloración de pared, como una pared más pálida o eritematosa o violácea y que eso no solo nos habla de la perfusión del intestino, sino que también nos debe hacer pensar en descartar alguna infección. Un paciente con ausencia de ruidos intestinales, hiperperistalsis, con vómito aumentado que no tolera la vía oral, con ausencia de posiciones durante más de 3 días, con una dilatación de colon que no solo la vemos pues en un abdomen distendido, sino que la podemos ver a través de ultrasonografía que nos mide pues qué tan dilatado está el colon o por una radiografía de abdomen. Si el paciente presenta o no sangrado en el vómito, en las deposiciones, en el aspirado gástrico, que no solo se debe pensar en que el paciente tenga una alteración de la coagulación, sino que es de pronto relevante considerar en conjunto con cirugía si el paciente requiere una endoscopia. Eh, y pues los pacientes usualmente presentan diarrea, entonces se debe descartar, obviamente, tomar una muestra de esas deposiciones y descartar que no estemos frente a un proceso infeccioso, porque usualmente nosotros tenemos pacientes con antibióticos de amplio espectro y que pueden tener pues infecciones asociadas. Intentar cambiar la fórmula con la que estamos alimentando el paciente y no suspender la alimentación enteral como medida de entrada, sino disminuir el aporte. Medir el volumen gástrico es muy importante. En pediatría se dice que un volumen gástrico aumentado es cuando es más de 5 milímetros por kilo, eh, que si persiste este volumen aumentado hay que suspender la nutrición enteral porque pues el paciente no la va a tolerar. Hay que hacer seguimiento de la presión intraabdominal y si la presión intraabdominal está por encima de 20 pues estamos frente a un síndrome compartimental, entonces hay que considerar en manejo, en conjunto con cirugía, manejo quirúrgico. Evaluar en ecografía o tomografía el engrosamiento de la pared de colon, que no estemos frente a un proceso de isquemia intestinal o sin neumatosis, que ya nos hablaría de una necrosis transmural. Y todas estas complicaciones que los llevan a que el paciente entre en intolerancia a la nutrición enteral, pues va a ser como un círculo vicioso que deteriora aún más la barrera gastrointestinal. El paciente pues va a entrar en una disminución más significativa del aporte enteral con desnutrición y con problemas significativos para superar su estado crítico. El paciente hace disbacteriosis y pues esto lo lleva a largo plazo a un déficit nutricional. Y además, pues de las manifestaciones clínicas y los signos pues, de la semiología clínica, pues tenemos em, algunos marcadores que se pueden medir tanto en sangre como en orina, que son las proteínas de unión a ácidos grasos intestinal y el hígado y la proteína de unión a ácidos biliares ileal. Estas proteínas son sustancias, no, son proteínas que se encuentran en el citosol de los enterocitos y que los enterocitos cuando entran en estado de necrosis, pues se liberan y si vemos esta tabla, cuando se miden en plasma o en orina, tienen muy buena sensibilidad y especificidad, pero pues tienen más sensibilidad y especificidad cuando se miden en orina, eh, para pues descartar que el paciente esté realmente en un estado de sufrimiento intestinal. Y la otra biomarcador que podemos tener en cuenta es la citrulina. La citrulina es un aminoácido no esencial que solo se sintetiza en el enterocito, que más o menos los valores normales son por encima de 15 a 20 micromoles por litro y que cuando pues el intestino, el enterocito no está funcionando adecuadamente, no va a haber una producción de citrulina, entonces nos hace pensar en que el paciente pues tenga una disfunción de los enterocitos. Y si vemos los pacientes en estado crítico, la relación entre los niveles de citrulina y de arginina, independientemente de la causa por la que entraron estos niños a la unidad de cuidado intensivo, el intestino sufre desde las primeras horas de que el paciente está en su condición crítica. Entonces, los niveles de citrulina disminuyen en las primeras horas y permanecen bajos hasta el día 7
de la estancia del paciente en cuidado crítico. Estos valores comparándolos con pacientes sanos y los niveles de arginina pues también están bajos comparado con con el grupo sano. Y los valores bajos de citrulina y arginina se relacionan de manera inversamente proporcional. Cuando están muy bajos los niveles de citrulina y arginina, están elevados los marcadores, las sustancias de respuesta aguda como la PCR y la procalcitonina. Y que los pacientes, por ejemplo, que tenían los niveles de citrulina más bajos, tienen más tiempo de ventilación mecánica, más tiempo de estancia en cuidado intensivo y que los pacientes en los que tenían una condición desfavorable, o sea, que requirieron más tiempo de ventilación mecánica, más tiempo de soporte vasopresor y más tiempo de estancia en UCI, incluso los que fallecieron, eran los que tenían niveles más bajos de citrulina. Entonces, es un marcador que puede llegar a predecir mortalidad en los pacientes. El manejo, pues, es un manejo integral. Entonces requieren pues muchas medidas y muchos, como vemos acá, eh, grupos que nos pueden ayudar a orientar el manejo intestinal. Entonces, como medida inicial, controlar el foco infeccioso, controlar la sepsis, optimizar un adecuado estado de hidratación y de electrolitos, mantener un adecuado estado nutricional, bien sea por vía enteral o parenteral, evaluar cómo está la función de ese intestino para poder progresar el manejo. Si el paciente tiene alguna fístula, pues tener un adecuado cuidado de esa fístula, hacer que el paciente se mueva, porque eso va a permitir la recuperación más temprana del intestino y evitar complicaciones, por ejemplo, y que es muy importante, las infecciones asociadas al catéter en los pacientes que reciben nutrición parenteral. Entonces, siempre debemos tener como en primera medida garantizar que haya una adecuada presión de perfusión abdominal, que eso lo hacemos manejando una presión arterial media adecuada y disminuyendo la presión intraabdominal. El manejo de sepsis, entonces conocer que el paciente está en un estado de sepsis, si el paciente tiene alguna lesión o un foco in situ dentro del estómago, pues un drenaje, la parotomía si la requiere o si el paciente requiere la parotomía para mirar que haya que no haya un foco ahí, que no estemos viendo por una ecografía y obviamente considerar otro sitio además del gastrointestinal, bien sea un foco pulmonar, urinario o una vía venosa y como dice Surviving Sepsis, inicia el manejo antibiótico en la primera hora de reconocimiento de la sepsis. Optimizar hidratación porque eso nos va a hacer que tengamos una estabilización hemodinámica, entonces evaluar qué aporte de líquidos y electrolitos tenemos, controlar las pérdidas de líquidos, ya que es un paciente que va a tener unas pérdidas aumentadas, bien sea por sonda nasogástrica, por diarrea o por las fístulas, entonces hacer una reposición óptima, medir electrolitos constantes y reponer porque la alteración de electrolitos nos va a alterar la función de ese intestino y el movimiento. Y como sabemos que estamos llevando un aporte hídrico adecuado, pues vigilar el gasto urinario que esté en metas y el sodio urinario es un indicador sensible del estado de hidratación. El, un punto importante en el que se habla del manejo de la falla intestinal es llevar al paciente a rehabilitación intestinal. Y la rehabilitación intestinal se entiende como la autonomía enteral y es cuando podemos quitar en el paciente la nutrición parenteral y llevar a que empiece a tolerar la nutrición enteral y ese intestino empiece a recuperarse. Para llevar al paciente a rehabilitación intestinal, pues debemos primero garantizar un soporte nutricional bien sea enteral o parenteral, que las metas es siempre promover la nutrición enteral porque nos promueve como la hiperplasia de la mucosa, o sea, que ese intestino se recupere y que ese intestino no pierda su capacidad de absorción. Ojalá que se pueda iniciar lo antes posible y en los lactantes, en los que haya posibilidad de iniciar, pues considerarla como primera medida o las fórmulas con osmolaridad baja y que sean rápidamente absorbibles. Si el paciente no tolera la enteral, considerar de forma temprana la nutrición parenteral, vigilando que no vayamos a tener complicaciones y haciendo seguimiento a la función hepática. Todo el soporte nutricional y la anatomía enteral nos lleva a que el paciente progrese hacia un estado de adaptación intestinal, o sea, ya después de que el intestino sufrió
perdió su integridad, pues pueda volver a ser una estructura que absorbe adecuadamente y pues que tiene sus características funcionales que antes tenía antes del insulto. Entonces, la adaptación intestinal es que pese a que se pierden las microvellosidades y pese a que se pierde la capacidad absortiva de ese intestino, las criptas se hacen un poco más profundas y proliferan rápidamente y hacen que crezcan las vellosidades para que se vuelva a conformar un epitelio que tenga la capacidad que tenía antes del insulto. Eh, y esto se ha descrito que se logra bien iniciando una terapia enteral agresiva, porque pues eso va a hacer que se favorezca la liberación de factores de crecimiento que pueden estar, por ejemplo, en la saliva y que se produzcan hormonas como la insulina que favorece el crecimiento de este epitelio. El soporte nutricional es importante siempre tener en cuenta que hay que evaluar el estado nutricional en el que tenemos al paciente. No siempre es fácil optimizar el estado de hidratación porque esos pacientes pues tienen alteraciones en su estado, en su estado de electrolítico y en su hidratación que no siempre nos permite optimizar como el adecuado manejo, pero entonces siempre se va a hacer un seguimiento de las proteínas séricas, albúmina, creatinina 1 y el conteo de linfocitos. Definir según el estado en el que esté el paciente, si es un paciente en estado crítico, va a estar en un estado catabólico que requiere un mayor aporte de proteínas y de micronutrientes, pero evitar la sobrealimentación que puede complicar el intestino. Elegir la vía de nutrición, bien sea una sonda nasogástrica, y si el paciente tiene una alteración a nivel gástrico, pues avanzar a una sonda yeyunal. Si el paciente requiere gastrostomía, y si no tolera la nutrición enteral, hacer un suplemento parenteral. La nutrición enteral, inicio temprano, con la leche materna porque tiene muchos beneficios como factores de crecimiento, aminoácidos como glicina, tiene inmunoglobulinas, leucocitos. Se ha visto que los pacientes que reciben leche materna temprana tienen menos dependencia de nutrición parenteral y tienen menos riesgo de enfermedad hepática. Si el paciente no puede recibir leche materna, considerar las fórmulas a base de aminoácidos porque el paciente como tiene una alteración de la barrera gastrointestinal puede estar en riesgo de presentar alergias alimentarias. Pues estos pacientes en estado crítico, lo mejor es obviamente es hacerlo por la alimentación por una sonda porque va a permitir que haya mejor absorción de nutrientes y en la medida que podamos considerar una nutrición enteral mixta, o sea, en bolos, por ejemplo, en el día y en la noche infusión continua, que nos va a permitir que ese intestino se adapte mucho mejor y siempre considerar, dependiendo pues el compromiso o la parte que se le haya hecho resección del intestino, el aporte de vitaminas que requiere el paciente. La nutrición parenteral lo que nos va a ayudar es a suplir requerimientos de agua, electrolitos, micro y macronutrientes y considerar pues el aporte de ácidos grasos que tiene esa nutrición parenteral. Antes se hablaba de nutriciones parenterales que tenían predominio de omega 6, pero eran muy proinflamatorias y que tenían más compromiso hepatotóxico. Ahora se usan emulsiones a base de aceites de pescado que tienen más omega 3, que tienen acciones antiinflamatorias y que son hepatoprotectoras. Siempre tener en cuenta las complicaciones asociadas a la nutrición parenteral, no solo la sepsis asociada al catéter, sino la trombosis que nos puede causar ese catéter que usualmente permanece durante varios días. Y pues la nutrición parenteral está relacionada con colestasis, no, pacientes no tienen el crecimiento usual, tienen alteraciones metabólicas y enfermedades óseas. Y finalmente, pues el manejo farmacológico en el que vamos a dirigir, entonces un paciente que requiere retrasar el vaciamiento gástrico para que haya una adecuada absorción de nutrientes, podemos usar metoclopramida, loperamida, eritromicina. Un paciente que tiene mayor producción de ácidos gástricos, entonces podemos disminuir la secreción de gastrina con inhibidores de bomba de protones y bloqueadores H2, tratando de no hacer de este manejo una terapia prolongada porque va a afectar también la función del intestino. Si dependiendo de donde, por ejemplo, si el paciente tiene una resección ileal, entonces no va a tener una adecuada absorción de ácidos biliares, el paciente va a estar en diarrea frecuente, entonces podemos usar colestiramina y la somatostatina o el análogo sintético que es el Lactotide,
que va a inhibir la secreción de jugos gástricos pancreáticos y va a mejorar la absorción de agua y electrolitos. Listo. Muchas gracias. Lucía, muchas gracias. Muy bonita la presentación.